Hola Doc. Hola colegas, bienvenidos a esta sección de audiovisuales del Instituto Neumológico del Oriente, en la cual queremos compartir con ustedes algunos conocimientos con respecto a las patologías y condiciones que manejamos desde la neumología en el instituto. Hoy nos ocupa un tema específico de la medicina del sueño. Quiero empezar recordándoles que la apnea de sueño es un proceso bastante prevalente en la comunidad, bastante frecuente, que se caracteriza por la interrupción transitoria del flujo aéreo en la vía aérea durante el sueño, lo cual trae unas consecuencias relevantes, importantes, como vamos a mencionar ahora. Básicamente se produce esa interrupción del sueño o bien por un efecto de pérdida del comando central de la respiración o por una obstrucción en algún nivel y en diverso grado, que puede llegar a ser absoluta, en puntos diferentes de la vía aérea. La apnea de sueño, la interrupción del flujo al menos por 10 segundos, produce despertar, produce inicialmente desaturación y luego fragmentación del sueño, despertar, lo cual afecta a la arquitectura del sueño, la calidad del sueño y afecta en general todo este proceso tan vital para el funcionamiento en vigilia. El síndrome de apnea de sueño es básicamente la presencia en diverso grado de las apneas acompañado de los efectos o consecuencias deleterias que este proceso puede traer. Recordemos que la apnea de sueño, dependiendo de la intensidad y la duración de estas, puede traer una mala calidad de sueño, un sueño no reparador, traer alteraciones cognitivas que se expresan en vigilia, alteraciones del humor, del afecto, de la concentración, hipersomnia diurna, que es lo cual puede conllevar un considerable riesgo profesional, sobre todo en conductores de vehículos o personas que manejan maquinarias de riesgo o herramientas de riesgo. Pero más aún, la apnea de sueño hoy por hoy se sabe que es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Es un factor para riesgo elevado de padecer hipertensión, arritmias, hipertensión pulmonar, eventos cerebrovasculares, diabetes y otras alteraciones metabólicas que cada día se vinculan más con la apnea de sueño. Por tanto, es un proceso fundamental, no es simplemente un capricho o algo estético. La apnea de sueño hay que buscarla activamente con cuestionarios, con preguntarle al paciente cómo es su condición al dormir, cómo es su sueño y cómo es su vigilia dependiendo del sueño. Y hay que tener una sensibilidad alta para poder remitir a estos pacientes a estudios, polisomnografías y poligrafías respiratorias y a la consulta especializada para poder resolver este problema. De manera que es obligación de nosotros los médicos que hacemos consulta a todo nivel, detectar el riesgo que un paciente pueda tener de estar padeciendo apnea de sueño y derivarlo oportunamente para hacerle el diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado. La apnea de sueño sin tratamiento conduce con el tiempo, entonces, como les decía, a todas estas consecuencias deleterias que pueden llegar a ser letales. Vamos a hablar entonces más específicamente, ya habiendo dicho eso, recordarles que por convención y por protocolos y consensos se considera que hasta tener hasta 5 apneas de sueño por hora puede ser aceptable, tolerable. Entre 5 y 15 apneas por hora se considera leve, de 15 a 30 moderado y por encima de 30 severo. Esto ha sido cuestionado, pero se conserva esa clasificación. Sin embargo, es importante, relativamente independiente del nivel de apneas, ver qué nivel de saturación tiene el paciente y qué tanto disturbio en general en su condición psíquica y física produce este fenómeno en su día a día. Con los pacientes que tienen menos de 5 apneas por hora, pues básicamente se les alienta a mantener el peso o recuperar el peso corporal ideal, tener una alimentación y una actividad física adecuada, una higiene de sueño conveniente y con ello conservar este nivel aceptable de apneas. Los pacientes que tienen apneas leves de 5 a 15 tienen un manejo más o menos similar. En general no se requieren intervenciones agresivas sobre su sueño. Ya los pacientes que tienen de 15 a 30, que es moderado, o más de 30, requieren una intervención importante. Todos los pacientes que tienen apneas severas deben ir a una prueba
para titularles el CPAP. Ahora hablaremos un poco cuáles son los principios del CPAP y cómo funcionan en la apnea del sueño. Esta titulación se hace con una nueva polisomnografía, aplicándole una máscara donde se va incrementando la presión en la vía aérea para buscar cuál es la presión de aire que le alivia las apneas al paciente y por lo cual le disminuye notablemente sus riesgos. Los pacientes que tienen SAOS o SAS moderado, entre 15 y 30 apneas por hora, hay que evaluar si tienen comorbilidades y si estas comorbilidades están activas y dependen o son influenciadas directamente por la condición de apnea de sueño, y en ese caso también deben ir a titulación de CPAP. Vamos entonces a hablar sobre un tópico muy interesante en este campo, y es las terapias de CPAP y BiPAP. Vamos a conocer un poco del fundamento de ellas, en qué consisten, cuáles son sus indicaciones básicas y qué efectos secundarios pueden traernos, y algunos puntos claves sobre la terapia. Si bien en cuidado primario y en medicina general o medicina interna general no vamos a prescribir estos implementos, sí posiblemente vamos a tener muchos pacientes que los están usando y nos van a llegar con algunas preguntas. Y nosotros también tenemos la obligación de conocer lo básico del funcionamiento, perderle un poco el miedo a estos equipos y entender cómo están diseñados para beneficiar al paciente, a pesar de que no son obviamente un fenómeno natural. Sabemos que normalmente nosotros respiramos a presión negativa, sin ningún dispositivo. Simplemente aumentamos el volumen de la caja torácica y como una bomba negativa el aire entra por diferencia de presiones. Y esto constituye una diferencia fundamental, y es la administración de presión positiva en la vía aérea. ¿Cómo se hace esa administración de presión positiva? Lo vamos a ver ahora a continuación. En sueño tenemos la posibilidad de utilizar CPAP o BiPAP. El CPAP, la sigla en inglés, quiere decir presión positiva continua en la vía aérea. La primera observación que debo hacerles y que hay que aclararle a los pacientes es que lo que se introduce en la vía aérea es aire, no es oxígeno. Es aire común y corriente. Se puede administrar oxígeno suplementariamente, adicionalmente, pero lo que se hace básicamente con este equipo de CPAP es administrar una presión positiva en la vía aérea de aire común y corriente. ¿Qué busca el CPAP? El CPAP busca con esa presión que, como les digo y la sigla lo dice, es continua, no tiene variaciones en presión, sino que es una presión X establecida mediante el examen y con la cual se pretende hacer una especie de stent neumático. Es un fenómeno físico, neumático. Esa presión de aire en la vía aérea mantiene la vía aérea abierta en todo su trayecto durante toda la fase del sueño, buscando que las apneas disminuyan a cero o a un valor tolerable, aceptable, con lo cual se busca que no haya fragmentación del sueño, que no haya desaturaciones y que se reviertan todas esas consecuencias nocivas cardiovasculares, cognitivas y conductuales que hemos mencionado anteriormente. De manera que es un fenómeno sencillo físicamente hablando. El BiPAP lo que hace, a diferencia del CPAP, es establecer una presión diferencial, es decir, una presión para inspirar y otra presión para expirar. Esas son las diferencias básicas de ello. Pero la forma de administrarlo, más o menos el aspecto de los equipos, el conducto por donde va el aire, la interfase que se tiene para introducir el aire en la vía aérea, son básicamente normales. Les recuerdo que estos equipos hacen parte de lo que conocemos como métodos no invasivos de ventilación o de apoyo a la ventilación, porque no estamos invadiendo la vía aérea ni con una cánula, ni con un tubo, ni con una traqueostomía, ni nada por el estilo. Solamente desde afuera, con una interfase que es una máscara, introducimos ese chorro de aire. Esto hace parte de lo que ya hemos mencionado, que es el CPAP. Esta es la imagen de los par de equipos básicos, modelos básicos de CPAP. Aquí está la zona donde sale la manguera corrugada. Este es el comando, digamos, el mini compresor automatizado, al cual se le establecen los parámetros básicos. Al paciente se le dice simplemente que se conecte a la máscara que va aquí al final de la manguera
que ponga on, la presión ya está establecida, es una presión, como lo hemos dicho antes, continua, presión positiva constante o continua en la vía aérea. Entonces el aparato garantiza esa presión y a través del tubo se transmite a la máscara, que puede ser nasal o puede ser oronasal. Ahora vamos a mirar un poco las interfaces, y que va a producir una estabilización y un aumento en el área de corte de la vía aérea, por lo cual las apneas deben desaparecer o moderarse a un nivel completamente aceptable para lo que se conoce, y por lo tanto teniendo una recuperación de la calidad de sueño y disminuyendo, como decíamos, los riesgos. Obviamente estos equipos, como yo les decía, no son naturales, no es una forma natural de dormir, hay que pagar un precio por ello. El precio es adaptarse, acostumbrarse. El paciente, cuando tiene un mal dormir y tiene un sueño muy complejo y siente todos los efectos de la apnea del sueño, es más fácil de que se adhiera a estos equipos, más fácil para ese paciente que para el paciente que, teniendo una apnea severa, puede decir que duerme perfectamente bien, que no ronca porque de pronto duerme solo y no tiene nadie que se lo diga, y que se levanta bien, tranquilo. Ese paciente que se siente bien a pesar de las apneas severas es un poco, por supuesto, más difícil de lograr que se adapte al equipo. Pero lo cierto es que cuando el paciente se adapta al equipo, para él resulta ya muy sencillo, mecánico, rutinario, acostarse y ponerse el aparato. La recomendación es que el equipo se lleve a todas partes cuando el paciente viaje, cuando vaya a un hotel o a otro municipio, a otro lugar, que se lo cargue siempre, ojalá con la fórmula, con el maletín en el que viene, para que se lo ponga siempre que vaya a dormir, a la hora que sea. Obviamente el sueño es habitualmente más en la noche. Habrá pacientes que trabajan en la noche, duermen en el día o tienen turnos variables o hacen siestas largas o por temporadas. Así sea en el día, si el paciente va a hacer una siesta larga, lo ideal es que se ponga el aparato, porque, como le decimos a los pacientes en la consulta cuando nos preguntan ¿hasta cuándo tengo que usar este equipo?, lo primero que hay que decirles es que la apnea de sueño es incurable, al contrario, tiende a empeorar con los años, por tanto sus efectos indeseables también, y el aparato entonces no cura las apneas, el aparato las suprime, las controla mientras se use. Entonces se le hace un símil con las gafas. Yo les digo, no, el equipo es como las gafas. Las gafas no lo curan a usted, pero le corrigen su defecto visual. Usted es libre de ponerse las gafas o no ponérselas, pero debe ser consciente de que el día que no se ponga las gafas va a ver mal y puede tener dificultades en su quehacer. Lo mismo pasa con el CPAP. El día que no se ponga el CPAP va el paciente a hacer apneas y va a tener obviamente una mala noche, con todas las consecuencias que esto puede traer. Esta es una imagen de la otra modalidad que les mencionaba, que es el BiPAP. El principio es el mismo, es un generador de presión, un tubo corrugado y una interfase que va contra la cara del paciente. A través de este mecanismo se introduce una presión en la vía aérea, una presión positiva. En el caso del BiPAP, que también hace parte de esa modalidad de apoyo ventilatorio no invasivo, ustedes ven que no es invasivo a pesar de que puede ser molesto. En el caso del BiPAP, les decía, lo que se hace es establecer una presión inspiratoria que se llama IPAP y una presión expiratoria que se llama EPAP, que es como una presión de alivio. Entonces hay una presión, supongamos, en estos casos, la presión se mide por centímetros de agua, ¿no? Que un centímetro de agua de presión es la presión que ejerce una columna de 1 centímetro de agua. Entonces esta presión de aire, digamos de IPAP, puede ser de, por decir algo, 15 centímetros de agua, y la presión expiratoria, por supuesto, es menor, puede ser 5 o 6 centímetros de agua. Y esa disminución, esa escala entre la presión inspiratoria y la expiratoria le permite al paciente que este fenómeno lo sienta o lo perciba como más fisiológico, menos forzado. Porque con la presión continua, sobre todo cuando el paciente tiene una titulación alta, el paciente puede sentir lo que mencionamos a veces como efecto ventanilla,
que es el efecto que puede sentir uno cuando en un carro a alta velocidad uno saca la cabeza por la ventanilla del auto, que la presión continua le impide respirar bien. En este caso eso se logra mejorar. Es bastante útil para pacientes que no se adaptan bien al CPAP porque sienten esa presión permanente, ese efecto. También es útil para ventilar pacientes que tienen, además de apnea de sueño, EPOC, o que tienen hipoventilación en vigilia por una obesidad extrema o por alguna condición neuromuscular. Ahora vamos a hablar un poco más sobre esas indicaciones. Pero en principio es presión positiva en la vía aérea, y más o menos el aparato tiene un aspecto semejante. Aquí vemos cómo esquemáticamente funciona el sistema de presión positiva, el sistema CPAP. A la izquierda se ve el paciente que está dormido con una vía aérea completamente colapsada. La lengua está... Aquí vemos esquemáticamente cómo funciona la presión positiva en la vía aérea. En el lado izquierdo se ve la vía aérea de un paciente dormido sin ningún dispositivo de presión positiva, sufriendo una apnea, cómo la lengua se va hacia atrás, también lleva hacia atrás el paladar blando y la vía aérea está totalmente colapsada. Ahí se ve que no hay un espacio, se pierde el flujo aéreo. Acá a la derecha está el paciente con una máscara nasal. Las cruces significan las presiones positivas que se están distribuyendo en la vía aérea superior y cómo estas presiones son suficientes para revertir el proceso anterior, cómo la lengua va hacia adelante, el paladar blando también, y se restituye el flujo aéreo. Por lo tanto, pues establece la utilidad de este sistema, cómo aumenta el volumen de la zona nasofaríngea, la orofaríngea, cómo aumentan los diámetros de la vía aérea, cómo disminuye el espesor de las paredes laterales de la faringe y cómo también disminuye la actividad del músculo geniogloso, con lo cual se relaja también la lengua y la vía aérea se hace permeable y se mantiene permeable durante todo el sueño, independientemente de la postura del paciente y de la fase de sueño. Aquí resumimos rápidamente los beneficios comprobados del CPAP en apnea de sueño. Vemos cómo, con respecto al patrón respiratorio durante el sueño, disminuye o prácticamente produce una abolición de las apneas e hipopneas, mejora la saturación de oxígeno, disminuye el número de despertares, o sea, la fragmentación del sueño, y normaliza por tanto la arquitectura del sueño. Clínicamente eso se expresa en una eliminación total o casi total de los ronquidos, mejora la somnolencia durante el día, mejora por tanto la calidad de vida, la capacidad laboral, la capacidad de relaciones, y reduce entonces toda la posibilidad o la probabilidad de accidentalidad, como vamos a ver también. En cuanto a la parte cardiovascular, se sabe que reduce las cifras de tensión arterial, la posibilidad de hacer fibrilación auricular y otras arritmias, disminuye las arritmias asociadas al SAS en la noche, la mortalidad relacionada con enfermedad cerebrovascular y la mortalidad cardiovascular en general. Y desde el punto de vista laboral, disminuye claramente la accidentabilidad, se mejoran las pruebas de conducción valoradas en simuladores y disminuye el número de accidentes de tráfico relacionados con la presencia de apnea de sueño. Estos son unos beneficios innegables, comprobados con una suficiente data que respalda su realidad. En esta imagen podemos ver la estructura general, los componentes de la máscara o interfase, que es el dispositivo mediante el cual garantizamos que esa presión positiva llegue a la vía aérea para ejercer su beneficio, su efecto. Básicamente, las máscaras tienen una armazón, tienen un apoyo en la frente, generalmente una almohadilla de contacto con la cara, que es relativamente blanda y que produce el sellado para que no haya fugas. Hay un puerto expiratorio por donde el aire va a salir, un arnés, que es un dispositivo para sujetarlo a la cabeza del paciente, y un codo giratorio, que es donde se introduce la manguera que viene del aparato, del equipo, que tiene un movimiento de pivote que permite girar la cabeza sin que se desacomode el dispositivo. En principio, las interfaces o máscaras pueden ser nasales o oronasales.
Las nasales, como su nombre indica, cubren solamente la nariz. Ahí hay unos ejemplos gráficos, unas imágenes. Tienen las ventajas de que permite que el paciente hable, pueda toser, expectorar. Son menos claustrofóbicas, producen menos sensación de encierro, no aumentan tanto el espacio muerto respiratorio y son posiblemente las que más se recomiendan en apnea de sueño, porque al introducir el chorro directamente en la nariz, pues directamente desplazan el paladar hacia abajo y van abriendo el espacio. Tiene el problema de que si el paciente duerme con la boca abierta puede generar fugas, puede generar algo de lesión en el dorso de la nariz y algunas molestias nasales, y en algunos casos no son tan buenas para abolir el ronquido. Las máscaras oronasales, como su nombre indica, también cubren tanto la superficie nasal como la superficie bucal. Son más grandes, un poco más aparatosas, pueden ser un poco más incómodas para que el paciente se mueva por el contacto con la almohada. Tienen la ventaja de que evitan las fugas por la boca. El paciente puede abrir la boca durante el sueño. Tienen mayor capacidad de abolir el ronquido y son bastante útiles cuando el paciente tiene una obstrucción nasal, que generalmente es el paciente que tiende a abrir la boca durante el sueño. Los inconvenientes que pueden tener es que no permiten que el paciente expectore, que el paciente hable, producen más resequedad bucal, más sensación claustrofóbica y aumenta algo el espacio muerto. También se dice que pueden aumentar algo el riesgo de aspiración de saliva durante el sueño. Se dice que el uso del CPAP es realmente de bajo riesgo, no es una intervención médica que tenga efectos secundarios graves y que pueda poner en peligro la vida del paciente, al contrario. Pero por supuesto, como todas las cosas, también tiene efectos indeseables, efectos secundarios, el hacer ese tipo de intervención en los pacientes. Desde el principio dijimos que este no era una forma natural de dormir y eso tiene sus consecuencias. Puede producir efectos secundarios derivados de la interfase, como fugas, como irritación en los ojos, conjuntivitis, el malestar, el disconfort y a veces algo de ruido relacionado mucho con la sensibilidad del paciente mismo o su compañero o compañera de cama, y también con el modelo del equipo o la presencia de fugas. Entonces esto se resuelve ajustando la máscara, haciendo un aprendizaje, un entrenamiento sobre el manejo de la interfase, cambiando de pronto el modelo de la interfase. Nosotros en el Instituto Neumológico tenemos un programa montado con nuestros especialistas en el tema, técnicos, además, sobre la adaptación al CPAP, porque esto requiere un entrenamiento y una adaptación. Y entonces a esta consulta se pueden remitir los pacientes cuando hay esas dificultades y las que vamos a mencionar ahora. Y con toda seguridad, la mayoría de las veces logramos que el paciente entienda y con algunas medidas relativamente sencillas pueda resolver este problema y adaptarse bien al uso del CPAP, lo cual es fundamental. Lo ideal es que un paciente utilice el equipo más de 4 horas en la noche, todas las noches, mínimo 80% de ellas, para que se diga que la adherencia es buena. También puede haber lesiones cutáneas que tienen que ver con la irritación directa del material. A veces los pacientes son muy sensibles al material o pueden ser alérgicos a él. También eso se mejora pues quitando las fugas, mejorando el ajuste, utilizando otro dispositivo que son las olivas nasales, que son de contacto directo con la nariz exclusivamente, como las cánulas de oxígeno, o utilizando algunos apósitos protectores de barrera o algunas cremas. Las fugas a través de la boca y la sequedad bucal también se mejoran con el humidificador. La mayoría de dispositivos actuales tienen humidificador. Se debe tratar la congestión nasal si es necesario y si hay necesidad cambiar o disminuir la presión. La claustrofobia mejora con las olivas nasales y también haciendo psicoterapia, desensibilizando al paciente con respecto a ello, porque es una fobia y las fobias se mejoran bastante con psicoterapia. Y cuando el sistema se desconecta accidentalmente, pues hay una alarma de baja presión que lo va a determinar para que el paciente se despierte y retome y reconecte el sistema. Algunos pacientes se quejan de síntomas y molestias nasales. Esto también es relativamente frecuente. Lo más frecuente es que manifiesten obstrucción
o congestión de las fosas nasales. Esto se puede manejar con spray de esteroides nasales, con algunos antihistamínicos si consideramos que hay algún componente alérgico, con higiene, con suero salino, mejorando la humidificación del chorro de aire, dando un interfaz oronasal que distribuya la presión entre la boca y nariz, o con algunos descongestionantes tópicos que no se recomiendan de rutina porque ya sabemos que por ser los componentes que tienen pueden alterar la presión sanguínea y la actividad cardíaca. Muy eventualmente tenemos epistaxis o dolor o rinorrea. Para ello pues utilizamos suero salino, humidificación o bromuro hipertrópico nasal para combatir esa rinorrea, pero son realmente efectos bastante infrecuentes. También es frecuente que el paciente manifieste exceso de presión y nos diga que la presión que se le está ejerciendo sobre la cara, sobre la nariz y la boca, lo ahoga más. Esto es un tema que se debe manejar en la clínica de adaptación al CPAP, realmente en la consulta de adaptación al CPAP, porque existe un sistema de rampa que se puede establecer para que la presión que al paciente se le ejerce, que es la que se obtuvo en la titulación de CPAP que se hizo, no sea abrupta, sino que vaya subiendo gradualmente y eso permita que el paciente se adapte a esos incrementos. Si la presión es muy mal tolerada, también se puede pensar en BiPAP, que hablamos cómo es el BiPAP, o disminuir la presión del CPAP, o dejar una presión pues temporalmente una presión más baja. También puede haber aerofagia, la sensación o el hecho de que buena parte del aire se vaya por el esófago, que el paciente se distiende y tiene pues malestar durante el sueño, durante la noche, y esto afecta la calidad del sueño y la eficacia del equipo. En estos casos el BiPAP ayuda bastante, o la disminución de la presión, y otra cosa que puede ayudar es el auto-CPAP. El auto-CPAP, que consiste en establecer una presión de pronto menor, haciendo que el paciente tenga el aparato en casa varios días y buscando cuál es la presión mejor para ese paciente en un sistema automático que va estableciendo y para cada caso cuál presión es la indicada. Esto podría reemplazar en este caso la titulación habitual que se hace ordinaria y darle al paciente la posibilidad de funcionar bien a una presión menor que permita disminuir la aerofagia y mantener la adherencia al tratamiento. El mensaje final, colegas, para resumir, se centra en el hecho de que la apnea de sueño es una realidad, es una enfermedad prevalente, casi que 1 de cada 5 adultos padece apnea de sueño. No es solamente roncar y dormir mal, sino los efectos que tiene sobre la calidad de vida y los efectos deletéreos que tiene sobre todo el sistema cardiovascular y metabólico del paciente, lo cual entraña, como le hemos dicho, un factor de riesgo para su calidad de vida y para su supervivencia misma. De manera que es una obligación nuestra, como dije al principio, preguntarle a la gente en las consultas cómo duerme, si ronca, si tiene despertares, si tiene un sueño reparador o no, si le da hipersomnia diurna, y cuando se sospecha apnea de sueño remitir a los estudios y manejos pertinentes. Si no se trata la apnea de sueño, las consecuencias a largo plazo son grandes. Entonces, el resumen es que el CPAP es el tratamiento de elección en la apnea de sueño. Hay otros dispositivos como el BiPAP para establecer presión positiva continua en la vía aérea, que ya les decía que es la presión diferencial, que se usan en pacientes que tienen, además de apnea de sueño, trastornos neuromusculares, deformidades o alteraciones de la caja torácica, o el síndrome de hipoventilación o obesidad, o algunos pacientes con EPOC y además apnea de sueño. La CPAP se sabe que mejora la calidad de vida, disminuye la accidentabilidad, lo dijimos ya, las comorbilidades ocasionadas, y existen indicios de que mejora la supervivencia de los pacientes a largo plazo. Entonces el llamado es a que se sumen a este proceso, a esta cruzada que tenemos nosotros tratando de mejorar la calidad de sueño de los pacientes. Ahí debe haber una red asistencial de SAS. Nosotros tenemos un programa estructurado en el Instituto Neumológico, lo ponemos a su servicio. Las dudas e inquietudes que tengan las pueden manifestar sin ningún temor a nuestras líneas telefónicas. Se pueden poner en contacto con nuestros técnicos o con nosotros, con los
profesionales que estamos al frente del laboratorio de sueño, porque este trabajo es multidisciplinario. El trabajo de mejorar la calidad del sueño y mejorar las apneas de los pacientes tiene que ver con nutrición, con psicología, con terapias, con todo el apoyo de la parte médica y de la parte de apoyo de los técnicos, que es fundamental. Y todo esto debe ir coordinado en las unidades básicas de sueño para un trabajo en equipo que redunde en lo que siempre buscamos como misión, que es el bienestar y la salud de nuestros pacientes. Muchas gracias. Hola, Doc.